Estamos ya en nuestro viernes de mesa de análisis 1629595, la línea telefónica, porque también sus opiniones son importantes. Recibimos en el estudio Manuel González, Alan Capetillo, como cada viernes, para platicar de un tema que en estos últimos 2 días pareciera que va a estallar esta bomba. Invitan a la comparecencia anual del secretario de Finanzas. Vemos que no hay un secretario de Finanzas y no ha habido un secretario de Finanzas desde el inicio de la administración de Carlos Lozano de la Torre, y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional dice no se va a llevar a cabo esta comparecencia. Se le suma el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México, incluso el PRD y el PT. El PRI se queda sin un voto que necesitaba porque Netzahualcóyotl no estaba precisamente en esta comparecencia y no se pudo llevar a cabo este evento. Se pospone para el día de hoy y sale a la luz y se le recuerda a todos que no hay secretario de Finanzas, sino un encargado de despacho, quien además resulta llevar el apellido del gobernador del estado. Manuel, Alan, bienvenidos. Bueno, pues es un tema que ya lleva tiempo en la agenda pública. Bueno, ya lleva un año en la agenda política del estado, el tema del secretario de Finanzas que no ha sido nombrado, y curiosamente estalló ahorita que empieza obviamente el año fiscal, va a empezar ahora en enero, tiene que hacerse todo lo que tiene que ver con el presupuesto, la ley de ingresos y demás, y obviamente la idea, la propia Constitución y la ley orgánica te marca que el encargado de las finanzas tiene que presentarse ante los diputados a dar cuenta de las perspectivas económicas del Estado. Y es donde se presenta este episodio que tú nos narras perfectamente, de que la oposición o los partidos diferentes al Partido Revolucionario Institucional, pues hacen ver, señalan el hecho de que no hay un encargado de la Secretaría de Finanzas, no hay un titular, y que por lo tanto le niegan, al menos ayer, el hecho de que pueda presentarse a dar la perspectiva económica ante ellos, ¿no? Esto genera una crisis en términos políticos porque pues empieza a haber de alguna manera un distanciamiento entre los aliados de campaña y los ahora diputados del Partido Verde o del Partido Nueva Alianza, que finalmente pues empieza a traslucir un conflicto político, quizás en ciernes, quizás exagerado, pero pues de alguna manera dejan ver que no son incondicionales del gobierno del Estado. Claro. Y hay una discusión de fondo que tiene que ver con el hecho de que tiene que haber un encargado y un titular de esa secretaría. Efectivamente, el asunto de fondo es si es obligatorio o no que exista el titular de la dependencia por un lado, y si en todo caso, al no haberlo, puede ser sustituido por alguien de segundo nivel que pueda asumir las funciones y pueda acudir, en este caso, al Congreso a dar la declaración. Lo que vemos es que la ley es tajante. De hecho, la postura de los priistas fue un tanto pragmática, de decir, bueno, no se ha nombrado la persona de más alto rango, en todo caso en funciones, que vaya y de esta comparecencia, pero la ley es muy clara. En la Constitución Política del Estado de Aguascalientes se señala particularmente en el artículo 46 que es obligación del gobernador a través del secretario de Finanzas, desde luego, primero el nombrarlo y luego el tema de la comparecencia. Claro. Así es. Y que es precisamente lo que alegaban los del Partido Acción Nacional, porque los del PRI sacaron el famoso reglamento que decía que en caso de la ausencia, en caso de la ausencia del secretario de Finanzas, podría dar la comparecencia el subsecretario de Egresos o el subsecretario de Ingresos, que hay que recordar que es también el puesto que ocupa Alejandro Díaz Lozano. Sin embargo, licenciado, usted me podrá corregir, no hay ley que esté por encima de la Constitución. No. Y si la Constitución dice que tenía que ser el secretario de Finanzas quien diera la comparecencia, ¿fue o no fue válida esta? No, mira, el tema es el tema de la supremacía de la Constitución, es decir, la Constitución del Estado marca una disposición expresa, concreta, que no se presta para grandes interpretaciones, que es el encargado de las finanzas del Estado. El secretario de Finanzas tiene que presentarse ante el Congreso a dar la perspectiva económica del gobierno del Estado para el próximo año, ¿no? Eso es muy claro en ese sentido. Hay una interpretación que se alega por parte del gobierno del Estado de que de alguna manera hay un reglamento, y sí lo hay, que habilita al subsecretario de Egresos a participar en el caso de la ausencia del titular de la Secretaría. Puede hacerse una interpretación, en mi opinión, algo forzada para establecer que en este momento no hay un titular y que por lo tanto el subsecretario de Egresos puede asistir, pero eso no deja en el fondo que hay ciertamente un error operativo en el hecho de que no hay un secretario de Finanzas. Digo, porque ahora resulta bien fácil, perdón,
Pues no hay que nombrar secretarios, nos ahorramos el sueldo. No, pues si de eso fuera, pues que vaya la señora de la limpieza y que comparezca, ¿no? O sea, insisto, aquí el tema es muy claro en el sentido de que la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado prevé que la representación no es de otro más que del secretario de Finanzas, y precisamente le otorga a él esta obligación de presentarse ante el Pleno. En este sentido también hay un artículo, para ser precisos, es el artículo 28, en el que el artículo 28 de la Ley Orgánica, que precisamente le faculta al secretario de Finanzas a que pueda delegar a sus subordinados solo algunas, lo dice, sus funciones, pero expresamente, insisto, a él se le otorga esta facultad y esta obligación de que vaya al Pleno y se presente. Entonces, creo que la estrategia de alguna manera de haber sacado el tema del reglamento interior, pues no fue tampoco del todo atinada, porque obviamente lo dices con precisión, el tema de la supremacía constitucional por encima de otras leyes secundarias y reglamentos, pues es indiscutible. Y luego tenemos también que la propia Constitución remite al gobernador a esta obligación de nombrar. Entonces también ahí es un espacio que se ha dejado pues de cumplimentar dentro de las obligaciones que el propio gobernador tiene en su ejercicio del Ejecutivo, porque la Constitución no dice que podría, por ejemplo, claro. O sea, dice deberá y se auxiliará, dice. Que nadie está dudando en realidad de la capacidad profesional de Díaz Lozano. Creo que eso no es lo que se pone en duda, sino es el tema de las formas, el tema de los procedimientos que se debe respetar. Y es que en el fondo también esta discusión en algunos sentidos nos está distrayendo de algo muy importante, que es debatir el presupuesto del gobierno del Estado para el año que entra. Dentro de lo mucho que se discutió hoy en cuanto a la forma, quizás se soslayaron importantes aspectos de fondo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los 13,000 millones de pesos que se van a ejercer el año que entra en el presupuesto del Estado. El tema de las participaciones federales, que también hay un problema operativo en el sentido de que no hay un secretario de Finanzas que pueda responder ante la Federación y que pueda llevar a cabo las negociaciones. A mí me parece complicado que un subsecretario federal de ingresos o de egresos o el mismo secretario de Hacienda se esté entendiendo a nivel Estado con un encargado de despacho. Me parece que ahí hay un problema, claro, que también te genera un problema operativo. Es decir, hay otros aspectos de fondo que no tienen tanto que ver con que sí puede comparecer o no un día a la Cámara de Diputados, sino hay aspectos verdaderamente operativos que están en discusión y que es importante resolver. En ese sentido también el tema de que si facilitaba o no el jefe de gabinete este tipo de cosas, y lo que vemos es que finalmente estas funciones que en algún momento decíamos las tenía el propio secretario general de gobierno, el secretario de gobernación, que fueron extraídas de esta área y que se depositaron en el ahora jefe de gabinete, pues lo que vemos es que también él no puede, ¿verdad?, pasarse, claro, por encima a los demás funcionarios tratando, digamos, de acomodar. Pero sí te ayuda, ¿no?, la figura en la operatividad del gobierno, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, hoy lo viste al jefe de gabinete, estaba ahí, llevó a cabo la negociación para poder procesar el evento que se vivió. Digo, tiene sus claroscuros, pero yo creo que operativamente sí te ha dado algunos resultados importantes. Pero bueno, sin duda es un tema que seguirá dando de qué hablar. Se reactivó este tema en la agenda pública que parecía que ya se había olvidado, que si hay o no hay un secretario de Finanzas. Sí, recordemos que también hay encargado de despacho en el INAHUA. Recordemos que hay más encargados. Tuvimos encargado de despacho durante 6 meses en la Secretaría de Economía. De Economía, que finalmente sí quedó resuelto. Entonces quedan pendientes el INAHUA, queda pendiente la Secretaría de Finanzas y yo les puedo asegurar que será un tema que estará sonando en todos los medios de comunicación, el tema del secretario de Finanzas. No, tiene que resolverse ya, porque en la perspectiva de un año electoral como el 2012, este tipo de cabos no pueden quedar sueltos. Es correcto. Alan Capetillo, Manuel González, yo les agradezco por su participación en esta mesa de análisis. Antes de despedirme, amigos, ¿usted está a punto de pensionarse? Bueno, si tiene una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y desea información, hay que contactarse con su Afore. Tu Afore
es tu ventanilla. Ahora en los Afores puedes corregir tus datos en caso necesario, inicias el trámite de pensión y te precertifican todos tus documentos, dándote un folio para que acudas al Instituto Mexicano del Seguro Social con todo listo. Para conocer los datos de las Afores puedes consultar www.consar.gov.mx o llamar al 01850 00747. Así cerramos este bloque de información. Gracias como siempre por su preferencia, amigos. Disfruten de este fin de semana, descansen, nos vemos el próximo lunes, 14 horas más con Diana Lomelí. Y no olviden el noticiario nocturno en punto de las 20 horas. Yo lo dejo con la nota del Picacho y así cerramos. Amigos, buenas noches. Lo dice mejor.